Buenas tardes, jóvenes. En esta ocasión la clase va a ser completamente grabada y ustedes van a tener que rellenar algunas preguntas. Bien, vamos a empezar desde el inicio de la presentación, ya que la clase pasada hubo algunas dificultades con el internet y para que pueda seguirse bien el hilo. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de los tejidos y células del cuerpo animal. Bueno, la primera parte es respecto al tamaño de los seres vivos. La pregunta inicial era, ¿ustedes creen que un animal, más bien que la ballena, es más grande que la mariposa o que el ser humano? Uno, porque tiene las células más grandes que la mariposa o que el humano. O dos, porque tiene muchas más células que la mariposa o el ser humano. Esa es la pregunta. Bien, la respuesta podría ser ambas, ¿no? Pero más que nada es que obviamente la ballena tiene muchas más células. Vamos a usar el láser. Tiene muchas más células que todos los otros organismos. Si bien a nivel celular sí hay células que son mucho más pequeñas o mucho más grandes que otras. Por ejemplo, vemos aquí, tenemos una pequeña regla. Obviamente esto es a escala, pero bueno, tenemos que el micoplasma, las bacterias y las células eucariotas pues son microscópicas, solamente se pueden ver con el microscopio y son muy pequeñas, a diferencia del huevo de gallina o la neurona, que siguen siendo una sola célula, pero en este caso estas son de tamaño mucho mayor. Obviamente las neuronas, a pesar de que son células mucho más grandes, tampoco las podemos ver a simple vista o no tan fácil porque pues les digo, a pesar de que son mucho más grandes, son muy es decir, son muy largas, pero aún así son muy finas, son muy delgadas, ¿sí? Pero bueno, en resumen, si bien sí hay células más grandes o más pequeñas que otras, cuando hablamos de animales multicelulares, es decir, que ya tienen tejidos, estos animales, a pesar de que sí pueden tener células un poco más grandes, tienen además muchas más células, lo que hace que tengan una mayor masa corporal. Es decir, no es que la ballena tenga 100 células y esta también tenga 100 células, pero estas sean mucho más pequeñas que estas, ¿no? Sino que esta puede tener 1.000.000 y esta 100. Obviamente es un ejemplo nada más, son miles de millones de células, cientos y miles de células, pero bueno, es nada más para ejemplificar, ¿no? Ok, entonces aquí vemos otra regla que nos da un mejor acercamiento a las escalas. Entonces aquí vemos que un átomo a la escala de 0.1 nanómetros ya es como visible, ¿no? Y luego pasamos a la escala de entre 1 nanómetro y 10 nanómetros y ya vamos a poder ser capaces de ver lípidos y proteínas. Recordemos, son macromoléculas. Y ya a la escala de entre 100 nanómetros, un poquito menos de 100 nanómetros y 1 micrómetro, ya seríamos capaces de ver, por ejemplo, el virus de la gripe, entre otros virus, las mitocondrias de las células eucariotas, y las bacterias, ¿no? Recordemos que las células eucariotas son mucho más grandes que las procariotas. Por eso, también recordemos, se cree que, o se tiene esta teoría de que las células eucariotas salieron a partir de que una célula o varias células hicieron simbiosis y pues la más grande absorbió a la más pequeña, o a las más pequeñas, y entonces pues bueno, se convirtieron en un nuevo organismo. Pero bueno, obviamente con el paso de la evolución, los siglos, los años, etcétera, ¿no? Bien, entonces aquí tenemos ya la célula animal y la célula vegetal. Entre las escalas de 10
micrómetros y 100 micrómetros. Luego ya entre 100 micrómetros y un milímetro ya tenemos la vista de un óvulo humano. A la escala de 1 milímetro nos es posible ver el huevo de una rana. Los huevos de rana ya son mucho más grandes. Siguen siendo siguen siendo células, pero bueno. Después ya tenemos los huevos de gallina que van entre los 10 milímetros, a la escala de 10 milímetros y 100 milímetros. Es decir, 10 centímetros. Y a la escala de 1 metro, pues ya nos es posible ver tanto el huevo de avestruz como una persona adulta, ¿no? En este caso, una mujer adulta. Entonces, si nos damos cuenta, aquí todavía en el óvulo humano sigue siendo una sola célula, pero, de hecho, en general, las células reproductivas suelen ser de las células más grandes que podemos encontrar. Y a pesar de que aquí el óvulo humano es una sola célula, en escala es mucho más grande que, por ejemplo, en general o tradicionalmente una célula animal o una célula vegetal. Bueno, ok. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos para que hagamos un organismo más grande o más pequeño? Bueno, es el conjunto de células de diferentes tipos o de un tipo que forman tejidos diferentes, ¿sale? Y estos tejidos, al ser, llegan a formar, en su conjunto, llegan a formar estructuras que son lo que llamamos órganos, y de ahí ya pueden formar órganos, y de ahí ya forman aparatos, sistemas, y luego terminan formando a los animales, ¿no? A los seres vivos. Bien, entonces, entre los tejidos animales, los podemos dividir en 4, ¿no? Epiteliales, conectivos, musculares y nerviosos. Y estos mismos tipos de tejidos, los podemos seguir dividiendo en otros tipos. Los epiteliales los dividimos generalmente en dos, en los de revestimiento y los glandulares. Y la función general de los epiteliales es la separación, protección y secreción. En cuanto a los conectivos, tenemos el conjuntivo, el cartilaginoso, el óseo y la sangre, y la sangre y linfa, ¿no? Los conectivos, pues, ¿para qué nos sirven? Para unir otros tejidos. Luego tenemos los musculares, que están divididos en liso, estriado y cardíaco. Y los musculares nos sirven para movimientos de contracción. Y finalmente tenemos el tejido nervioso, donde nos sirve para información. El tejido nervioso en tipos, en clasificaciones, no los vamos a dividir. Sí hay diferentes tipos, diferentes funciones, pero aquí no nos lo divide, ¿no? Bien, empezamos con los tejidos epiteliales, ¿no? Recordemos, cuando estábamos viendo esta parte de... vamos a abrirlos un momentito. Un segundo. Listo, recordemos cuando estábamos viendo aquí en las partes del desarrollo embrionario, que, pues bueno, en los animales en general, pero en este caso, hablando de los que tienen celoma, endodermo, ectodermo, etcétera. Bueno, cuando estábamos hablando de esto, entonces diríamos que en la parte externa, en el ectodermo, pues tendríamos el recubrimiento, o sea, haría parte del tejido, de recubrimiento, pero también en el endodermo, donde está lo del aparato digestivo y órganos, ¿no? Y otros órganos, pero más que nada el ectodermo, que es lo que recubre pues el resto de nuestro cuerpo, ¿no? Pero también se encuentra del sistema nervioso, están altamente conectados, porque obviamente de nuestra piel, pues, del exterior de nuestro cuerpo, del cuerpo de los animales, pues recibimos las señales de nuestro ambiente para poder reaccionar de acuerdo a ellas, ¿no? Bien, regresamos aquí. Entonces, bueno, decimos que los tejidos entonces epiteliales cubren el cuerpo y revisten sus cavidades.
Entonces, el tejido epitelial, o también conocido como epitelio, cubre las superficies del cuerpo y entonces, les digo, reviste las cavidades, ¿no? Es decir, todo lo que vaya del exterior al interior de nuestro cuerpo. Este tejido forma la capa externa, la más externa de la piel, y también los revestimientos del tubo digestivo, las vías respiratorias y todas las cavidades excretorias y reproductivas. Es decir, la nariz, como les digo, todo lo que conecte el exterior al interior del cuerpo, todo lo que podría ser tocado por el exterior, ¿no? Que va hacia nuestros órganos. Estas células son firmemente ajustadas entre sí y forman una capa continua. Como vemos aquí, todos estos son tejidos epiteliales, y a pesar de que tienen diferentes formaciones, vemos que todas están en una lámina, ¿no? Que todas están, están bastante juntas entre sí. Una superficie de lámina suele estar libre porque recubre una cavidad del intestino o cubre el cuerpo, como la capa externa de la piel. La otra superficie de una capa epitelial está unida al tejido subyacente, es decir, una parte está hacia el exterior, ya sea en la piel o en una cavidad, la nariz, la boca, las partes reproductivas o digestivas, y la otra está unida al resto de nuestro cuerpo, que esta sería la membrana basal, la lámina basal, permítanme, la lámina basal, esta parte, que es acelular, y bueno, está, y aquí la podemos ver, ¿no? Tenemos diferentes tipos, los vamos a ver un poquito acá. Pero, resumido aquí en estas imágenes, tenemos los simples, que es nada más de una sola capa, y los estratificados, que tienen varias capas apiladas. Entonces, aquí vemos que todos tienen su parte basal, su lámina basal, y tenemos el epitelio simple escamoso, y es que parece, pues como lo dice, escamas, el simple cúbico, que está como en forma de cubo, y la lámina basal es lo que recubre esta parte. Esto nos podría recordar, no sé, por ejemplo, la nariz. Aquí el epitelio pseudoestratificado. ¿Por qué pseudoestratificado? Porque se ve un poco más desordenado. Bueno, no desordenado, sino que pareciera que es casi estratificado, pero no llega a terminar de ser estratificado. Es decir, no llega a ser por capas, sino que sí es una sola capa, pero son más largas y están, algunas sí llegan hasta el exterior y otras todavía ¿no? Y aquí tenemos el pseudo certificado, como le digo, o el simple prismático, que pareciera que llega a otras partes, pero no, es largo, ¿no? Luego tenemos el estratificado plano, que aquí son capas y capas planas, que sería como estratificado del simple escamoso. El estratificado plano queratinizado, donde aquí ya tenemos la parte de queratina. Solamente tenemos la parte queratina hasta arriba. Luego el estratificado prismático, que es como varias capas en el simple prismático, pero en vez de ser simple, es estratificado. El estratificado cúbico, y el de transición, que sí está estratificado, pero también, pues bueno, ya tiene como es un poquito, ahora sí ya no es por capitas nada más o capas ordenadas, sino que va con las diferentes partes, ¿no? Un segundito.
Ok, continuamos. Entonces, la otra superficie de la capa epitelial está unida a un tejido subyacente con una membrana basal acelular compuesta de diminutas fibras y material polisacárido, muchos monosacáridos, es decir, estas azúcares, perdón, ay, disculpen, inerte producido por las células epiteliales. Esta es la lámina basal. Para tener como conexión con el resto de los tejidos. Entonces, ¿cuáles son las funciones principales del tejido epitelial? Bien, son la protección, la absorción, la secreción y la sensación. Si bien tenemos nervios, tejido nervioso en otras partes que que mandan señales, sabemos que la parte que conecta el ambiente con nosotros, con el resto de nuestro cuerpo, pues tiene que tener obviamente bastantes partes de señales, de sensación para poder hacer pie, para hacer frente a todos los cambios que haya del ambiente y responder de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, la capa epitelial primero de la piel, que es la epidermis, la parte más externa, cubre todo el cuerpo y lo protege de lesiones mecánicas, agentes químicos, bacterias y pérdida de líquidos. Es decir, actúa de forma así como la membrana celular, igual nuestra piel, actúa de manera semi-impermeable. Si absorbemos, no sé, la humedad, la crema por medio de la piel, hay muchas cosas que podemos absorber mediante la piel, pero hay otras cosas que pues obviamente no. Y esto ayuda a que el resto de nuestro cuerpo se mantenga a salvo, ¿no? Que esté protegido. Otro ejemplo que podemos poner. Cuando ustedes se cortan o se raspan o se pelan la piel de alguna forma, ¿qué pasa? Bueno, esa parte que quedó desprotegida arde. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestra fuente principal de protección. Luego, el tejido epitelial que reviste el tubo digestivo, absorbe los nutrientes y el agua en el interior del cuerpo. Es decir, por medio de este tejido, llegamos a absorber, a pasar lo que está en el exterior, la materia que está en el exterior al interior de nuestro cuerpo. También hay algunas células epiteliales que están organizadas en glándulas que pueden secretar productos celulares como lo son hormonas, enzimas o sudor. Estas, al formarse de cierta forma, hacen que se hagan glándulas, como decía, y secretan todas estas sustancias necesarias para también seguir llevando nuestra vida diaria. Hay otras células aparte, epiteliales, que funcionan como receptores sensoriales que reciben información del ambiente, como les decía. Y estas a veces se encuentran más concentradas en algunos lugares que en otras. Por eso tenemos mayor sensibilidad en algunos lugares, en algunas partes del cuerpo que en otras. ¿Por qué? Porque son necesarias más en algunas partes que en otras. Por ejemplo, en las manos tenemos bastante sensibilidad que, por ejemplo, en la espalda. En la espalda sí tenemos sensibilidad, pero en las manos, aparte de que hay mayor cantidad de nervios, que están íntimamente relacionados, muy conectados, porque con las manos podemos conocer gran parte de nuestro mundo, del ambiente que nos rodea. Como somos evolucionado,
para poder estar constituidos así. Bien. Otro ejemplo que tenemos aquí es, por ejemplo, las células epiteliales de las papilas gustativas, de la lengua y nariz se especializan como receptores químicos, y todo lo que entra o sale del cuerpo debe, bueno, eso es como ejemplo. Entonces, en resumen, todo lo que entra o sale del cuerpo debe de cruzar por lo menos una capa del epitelio. Y aquí nos dice, ¿no? Por ejemplo, todo el alimento que consumimos nunca va a estar completamente dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, a menos de que haya sido absorbido por el epitelio a través del intestino y pasar finalmente a la sangre. ¿Cómo es esto? Bueno, recordemos esta parte de cuando estábamos hablando de los primeros tejidos, de los organismos. Esto de tubo dentro de tubo. Imaginémonos que todo esto pues es el interior del cuerpo. Y entonces el exterior nada más es esta parte de aquí. Y esto, al ser un tubo, también acá. Entonces, lo de adentro solamente es la parte azul. Así como un tubo de PVC, ¿no? Algo no va a estar completamente dentro de un tubo o un tubo de esponja. Nunca vamos a estar dentro de la esponja como tal, a menos de que sea algo absorbido por la esponja. De lo contrario, mientras todo va a seguir siendo el exterior, por decirlo de alguna manera. Sí puede estar dentro del tubo, o sea, del circulito del tubo, pero no va a ser parte del tubo hasta que esta parte, absorba lo que venga del exterior. Mientras nunca va a estar completamente, verdaderamente dentro de nuestro cuerpo. No va a ser parte de nuestro organismo. Bien. Ok. Entonces, en gran medida, la permeabilidad de los diversos epitelios, de nuestros diferentes epitelios, va a regular el intercambio de sustancias en nuestras partes del cuerpo y entre lo que está al exterior de nuestro organismo y al interior de nuestro organismo. Es la primera barrera, lo que va a distinguir de lo que es de nuestro organismo y lo que no es parte de nuestro organismo. Por ejemplo, la fibra, nosotros no la podemos absorber, por lo tanto, sí nos ayuda a la digestión, pero nunca va a estar completamente dentro de nuestro organismo porque nosotros no podemos desdoblar ese tipo de enzimas. Pero ese tipo de químicos, ¿no? De materia. Bien. Sí, estamos grabando. Ok. Ahora, como sabemos, muchas de las membranas epiteliales, como la piel las mucosas, etcétera, están sujetas a un continuo desgaste y desgarro. Al estar en contacto con el exterior, obviamente siempre va a haber desgaste, siempre va a haber alguna forma en la que se puedan tal vez dañar, ¿no? O desgastar. Y entonces, conforme nuestras células que están más al exterior se van descamando, se van cayendo, estas van siendo sustituidas por células nuevas que van a estar debajo de este tejido. Este tipo de tejido suele dividirse bastante rápido. ¿Para qué? Para ir sustituyendo
lo que ya se cayó, ¿no? O lo que ya fue dañado. Y entonces se van sustituyendo. Y entonces así, por la forma, podemos conocer 3 tipos de células epiteliales. Y bueno, la mayor parte de las vías respiratorias está cubierta, por ejemplo, de epitelio cilíndrico ciliado, que es no está aquí, ahorita se los pongo, y que lleva partículas de polvo u otros cuerpos extraños hacia afuera de los pulmones. ¿Para qué? Para que no invadan, ¿no? Un segundito, déjenme lo busco. Bien, entonces regresando a esto, decíamos que tenemos 3 tipos, ¿no? Aquí nos muestran 5 imágenes, pero vamos a las otras 2 imágenes son combinaciones o especificaciones mayores de los tipos de células epiteliales, ¿vale? Entonces, el tejido epitelial puede ser simple, estratificado o pseudoestratificado, como veíamos aquí, ¿no? Simple, estratificado o pseudoestratificado. Bien, el epitelio siempre está formado por una sola capa de células mínimo, y en general se localiza en sitios de secreción, excreción y absorción de sustancias. O donde se difunden se difunden entre compartimientos, por ejemplo, en los revestimientos de los tubos renales. El epitelio estratificado está compuesto por 2 o más capas, como veíamos acá. Estratificado, el simple es uno solo, el estratificado tiene 2 o más capas. Se suele encontrar en donde se necesita protección, por ejemplo, la capa externa de la piel, y recubre la boca del ser humano y otros vertebrados. Las células del epitelio pseudoestratificado dan la falsa impresión de formar capas, aunque todas las células descansan sobre la membrana basal, pero no todas se extienden hacia la superficie libre expuesta. Entonces, esto hace que parezcan que haya más de una capa, y partes de nuestras vías respiratorias están cubiertas por estos epitelios pseudoestratificados, cubiertos por cilios. Entonces, si nos damos cuenta, se basa entonces el que sea simple, estratificado o pseudoestratificado en cuántas, en si todas las células de este epitelio tocan la lámina basal, y también están expuestas al exterior. Por eso este simple prismático, porque si de todos modos todas tocan la lámina basal y también el exterior, igual el simple escamoso y el simple cúbico. Tenemos estos de estratificados, no todas tocan la parte de la lámina basal, y no todas tocan el exterior, el siguiente, ya sea el siguiente tejido o el exterior. Lo mismo aquí en la lámina basal, en el estratificado prismático y en el cúbico. Prismático pues por la forma que tienen, aquí cúbico por la forma que tienen. O el estratificado plano, e incluso el estratificado plano queratinizado. Y finalmente tenemos este pseudoestratificado, donde aquí explicaba, ¿no? Vemos aquí todas las células, todas estas están tocando la lámina basal, todas y cada una.
No hay célula que no toque la lámina basal, pero no todas van a tocar la otra parte. Esta sí la toca, esta sí, esta también, esta no la toca, esta sí, esta tampoco, esta sí, esta también, esta y esta, pero esta no la toca. Entonces, aquí tenemos que hay algunas, como lo son esta célula y esta célula, que no tocan la superficie. Y eso lo hace pseudoestratificado. Ok. Bien. Y entonces aquí podemos ver un segundito, jóvenes. Vamos a pasarnos aquí al PDF para poder acercarnos un poco más. Y aquí tenemos entonces los diferentes tipos de epitelios, ¿no? Tenemos el escamoso, simple, donde principalmente se ubican en las bolsas de aire de los pulmones y revestimientos de vasos sanguíneos. ¿Cuál es la función de esto? Bueno, el que pasen materia, químicos, etcétera, donde se requiere ninguna o poca protección y donde la difusión es la forma principal de transporte. Como es en los vasos sanguíneos, que pase el oxígeno, etcétera, en los pulmones, entre otras cosas, ¿no? Las células son planas y están dispuestas en una capa simple, ¿no? Aquí, delgaditos. Bien, después tenemos bueno, aquí vemos los núcleos de las células epiteliales escamosas. Luego tenemos el epitelio cuboidal simple. Aquí también vemos sus núcleos. Y bueno, ¿dónde se ubican principalmente? Bueno, en los revestimientos de los tubos renales. Un segundito. Ya, gracias por su paciencia. En los tubos renales y en los conductos de las glándulas. ¿Y cuáles son sus funciones principales? Bueno, la secreción y la absorción. Por eso en el caso de las glándulas, ¿no? Aquí se van segregando el lumen del túbulo. De túbulo, perdón. Y bueno, ¿cuál es la descripción acerca de este tipo de células? Son una capa simple de célula, como vimos más arriba. Y la micrografía, es decir, la fotografía a nivel microscópico, muestra una sección transversal a través de los túbulos. Del lado de la célula se ve un cilindro corto. Y algunas cuentan con microvellodicidades para la absorción, dependiendo de dónde se encuentre esta célula y cuál sea la función, ¿no? En qué parte se encuentra. Si nos damos cuenta, estos son 25 micrómetros, 25 micras, entonces de aquí a acá son 25 micras. Son un poco más, estas son un poquito más grandes que estas, ¿no? Luego tenemos el epitelio columnar simple. Si nos damos cuenta, toda esta es una columnita, otra columnita, etcétera, ¿no? Aquí tenemos células calciformes y los núcleos de las células columnares. ¿Dónde se encuentran casi siempre este tipo de células? Bueno, en los revestimientos de gran parte del tracto digestivo y la parte superior del tracto respiratorio. ¿Cuál es la función entonces? Que haya secreción, más que nada de moco, haya absorción también, haya protección y mueva la capa de moco. El moco muchas veces es para protegernos y para
entre otras cosas, ¿no? Y entonces, acerca de la descripción y comentarios de este tipo de células, bueno, es que son una capa simple de células columnares, algunas veces con vesículas secretoras encerradas, por ejemplo en células calciformes, y el aparato de Golgi, el complejo de Golgi, altamente desarrollado y a menudo está ciliado. Luego tenemos... Y bueno, aquí ya vemos algunas combinaciones, ¿no? Entre tipos de tejidos y células, ¿no? Bien. Luego tenemos el epitelio escamoso estratificado. ¿Dónde se suele ubicar? Bueno, en la piel, sí. En el revestimiento bucal y el revestimiento vaginal. Las funciones que son protección, casi nunca, por eso decía semi-impermeable, pero es más que nada impermeable, poca y ninguna absorción o tránsito de materiales. La capa exterior se desprende continuamente y se sustituye desde abajo. Y aquí vemos muchos estratos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la descripción de esto? Bueno, son varias capas de células, como podemos ver. Solo las inferiores son columnares y metabólicamente activas. Es decir, son las que siguen haciendo, siguen teniendo el metabolismo y siguen reproduciendo, etcétera. Y la división de las células inferiores ocasiona que las más antiguas sean empujadas. Aquí se van reproduciendo y aquí van empujando. Entre más viejitas, más empujadas. Hacia la superficie, volviéndose más planas a medida que se mueven. Si vemos, aquí están más juntitas y más como en bolita, más, de forma columnar. Y aquí se van aplanando, ¿no? Y entonces vemos aquí nuevamente estratificados, y vemos estas estratificaciones, estas dos, están primero de forma columnar, y luego van aplanándose, como aquí, ahí. Bien. Y finalmente tenemos una micrografía del epitelio columnar, pseudoestratificado ciliado, y bueno, como decía, se encuentran en algunas vías respiratorias y en los conductos de muchas glándulas. ¿Cuál es la función de estos? Bueno, la secreción, la protección y mueven nuevamente la capa de moco, ¿no? Vemos aquí los pequeños cilios, los pequeños pelitos. Estas son las células epiteliales. Los núcleos, que está de color rosa más intenso, el otro es morado. Y tenemos una membrana basal aquí, ¿no? Vamos a ahorrarlo para que se pueda ver bien. La membrana basal. Bien, aquí este tipo de células están ciliadas, secretan moco o tienen microvellosidades. Muchas veces se puede comparar con el epitelio columnar, pero no todas las células son de la misma altura. Entonces, aunque todas las células están en contacto con la misma membrana basal, el tejido parece estratificado. Sería el pseudoestratificado. Aquí tenemos un ejemplo de ellos. Bien. Bueno, ahora en cuanto a las glándulas y las membranas. Bueno, como recubrimiento de los vasos sanguíneos linfáticos, y linfáticos, tienen un origen embrionario distinto del que proviene el epitelio, pues real, ¿no? Decíamos este epitelio hablábamos del que nos recubre, ¿no? Y se llama entonces endotelio. Pero
Perdón, entonces se les denomina endotelio. Pero por sus estructuras, las células de estos recubrimientos tienen el aspecto de células epiteliales típicas, solamente que vienen de otro lado. Una glándula consiste en una o más células epiteliales que se especializan en la producción y secreción de una sustancia. Puede ser sudor, leche, moco, cera, saliva, hormonas o enzimas. Sudor, piel. Leche, glándulas mamarias. Moco, nariz, estómago, etcétera, ¿no? Aparatos reproductores, etcétera. Cera los oídos. Saliva, pues la boca. Hormonas en todas partes. Bueno, más que nada... pues bueno, tenemos en varias partes del cuerpo y enzimas también en varias partes, entre ellas pues en el aparato digestivo, ¿no? Hormonas tenemos tanto cerca del cerebro como en otras partes y pues nos pueden servir para varias cosas, ¿no? Ok. No solamente para la cuestión reproductora, también para la alimenticia, para la de desarrollo, entre otras. El tejido epitelial que reviste las cavidades y vías del cuerpo típicamente contiene células secretoras de moco y que se especializan y reciben el nombre de células calciformes, como las veíamos aquí, ¿no? Nuestras células calciformes. El moco lubrica estas superficies y facilita el desplazamiento de los materiales que vayan a pasar. Las glándulas se clasifican entonces en endocrinas y exócrinas. ¿De qué trata esto? Bueno, ¿cuál es la diferencia? Las exócrinas, como lo son las calciformes y las sudoríparas, secretan sus productos en una superficie epitelial libre, a través de un conducto o un tubo, como acá. Mientras que las endocrinas carecen de ductos y liberan sus productos, como lo son las hormonas, el líquido intersticial, el tisular, o la sangre, y de aquí las hormonas son transportadas en la sangre por el sistema circulatorio, como vemos aquí. Aquí tenemos la glándula, estos cuadritos verdes es lo que esté segregando, y lo segregan aquí son las hormonas, y en este caso son hormonas. Y pues bueno, se transportan a través del torrente sanguíneo. En cambio, las exócrinas tenemos aquí el producto, lo que esté secretando, Este es el conducto y esta es la glándula. Tiene su propio conducto. Y pues bueno, aquí podemos también ver. Esto es una glándula nuevamente endocrina. Aquí son los capilares sanguíneos y las hormonas están están siendo secretadas a la sangre, ¿no? Y aquí tenemos las exócrinas. Estos son los productos químicos, o secreciones químicas, producidos por las glándulas. Esta es la superficie de la piel, y esta es la glándula exócrina, ¿no? Y aquí está el torrente sanguíneo. Luego aquí tenemos en las capas de la pared del estómago, tenemos toda esta parte. Toda esta parte es la capa más interna, la mucosa. Esta es la parte interior del estómago. Y aquí tenemos la submucosa, la capa de músculo, la subserosa y la serosa, la capa externa. Bien. Ahorita vamos a ver más adelante, aquí con las capas mucosas y serosas. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Una membrana epitelial, vamos a cambiar de... consiste en una lámina de tejido epitelial y una capa de tejido conectivo subyacente. Entonces, los tipos de membranas epiteliales son mucosas y serosas. Estas membranas... van a ser o mucosas o serosas. ¿En qué se diferencian? Las mucosas revisten la cavidad corporal que se abre al exterior, como lo es en el tubo digestivo o las vías respiratorias.
Y la capa epitelial secreta un moco que lubrique el tejido y lo proteja de la desecación. Mientras la serosa tiene aquí que, bueno, es diferente. Estas revisten, cavidades corporales que no se abren, no están hacia el exterior del cuerpo, y consiste en un epitelio escamoso simple sobre una capa delgada de tejido conjuntivo laxo. Ahorita vamos a ver acerca de los tipos de tejidos conjuntivos. Y este tipo de membrana secreta un líquido en la cavidad que reviste. Y vemos aquí algunos ejemplos son las membranas pleurales, que revisten las cavidades pleurales de los pulmones, es decir, vamos a ver si está por acá. Pleura. Pulmonar. A ver, vamos a ver. Vemos aquí. Tenemos al pulmón, y la pleura es este tejido que cubre al pulmón. Este tejido. Bueno, entonces regresamos aquí. Entonces, estos son algunos ejemplos. También las membranas pericárdicas que revisten la cavidad del pericardio, del corazón, y el peritoneo que recubre la cavidad abdominal. Es decir, son estas que recubren partes importantes también de nuestros órganos, ¿no? Estas membranas. Y, pues bueno. Entonces aquí vemos la mucosa, la capa interna, porque es mucosa y vemos aquí en el estómago. Vamos a usar la presentación en PDF para poder acercarnos un poco más. Ok, vemos, aquí está el estómago, las capas del estómago. Y aquí tenemos un pequeño acercamiento a esta parte de las capas. Y entonces vemos esta parte. Es esto que está dentro del estómago, y tenemos la mucosa, la capa más interna, que es lo que tiene contacto con el exterior de nuestro cuerpo. Luego tenemos aquí la submucosa, luego tenemos aquí la capa de músculo, y finalmente tenemos la serosa, la capa más, la subserosa, que es esta, y la subserosa, y la serosa, que es la capa más externa, que sería la parte de acá. Ok, continuamos entonces. Ahora, bueno, ya pasamos con el primer tipo de tejido, ¿no? El epitelial. Tanto el de revestimiento como el glandular. Separación, protección y secreción. Ahora vamos con el tejido conectivo. En donde están el conjuntivo, el cartilaginoso, el óseo y la sangre, y la sangre y linfa, ¿sale? Y estos son los que se encargan de unir otros tejidos. Y obviamente de otras cosas también. Bueno, entonces nuestros tejidos conectivos unen otras estructuras corporales y además nos dan sostén. Casi todos los órganos del cuerpo tienen un armazón de tejido conectivo o conjuntivo, también se les conoce así, que lo soporta y lo amortigua. Y aquí tenemos el cartílago y hueso, son ejemplos de tejidos conectivos que soportan el cuerpo de los vertebrados y protegen órganos como lo son el corazón y los pulmones. La sangre es otro tipo de tejido conectivo, pero este transporta
Este transporta materiales, como veíamos hace rato, las hormonas, enzimas, etcétera, con lo que comunica entre sí las partes que están distantes del organismo. Por ejemplo, algo que pasa en nuestro estómago y que se necesite conectar al cerebro, bueno, por parte de la sangre, por ahí, pues pueden, suben los nutrientes, bueno, no los nutrientes, esos se tienen que procesar en otros lados, pero bueno, o por ejemplo, la glándula de la saciedad que tenemos cerca de la cabeza, para que haya información de la cabeza hacia nuestro estómago, y de nuestro estómago hacia nuestra cabeza, y luego nos diga, ya no tengo hambre, tengo hambre, este tipo de hormonas van a ser transportadas mediante la sangre. Luego tenemos el tejido adiposo también. Disculpen, había perdido el mouse. Ok. Que constituye un colchón protector y almacena grasa. La grasa no solamente es para almacenar energía, no es precisamente para que nos haga ver gordos, por ejemplo, ¿no? O sea, no solo es para almacenar energía, sino que también es importante para proteger nuestros órganos del exterior y de los movimientos, y también de la misma fricción que hay con lo que podría haber con los otros órganos. Entonces, hay muchos tipos de tejido conectivo y muchos sistemas para clasificarlos. Hay muchas formas de clasificarlos, así como a los animales, pues aquí también, ¿no? Y algunos de los tipos principales de estos tipos son el tejido conectivo laxo y denso, el elástico, el conectivo reticular, el tejido adiposo, el cartílago, el hueso, y finalmente sangre, linfa y tejidos que producen células sanguíneas. Y pues bueno, ahorita nos vamos a acercar un poquito más, pero vemos en esta imagen que tenemos las de tejido conectivo laxo, elástico, adiposo, el cartílago, conectivo denso, conectivo reticular, hueso y sangre. Vamos a acercarnos un poquito más. Entonces, tenemos primero el conectivo laxo, ¿no? Y vemos aquí ya es un acercamiento a 50 micrómetros. Y bueno, ¿cuáles? Y tenemos ya es como un poquito más alejado. Aquí vemos las fibras elásticas, el núcleo de los fibroblastos, estos. Si vemos, ya no están tan ordenaditas como el del epitelial, están un poquito en otras partes, y las fibras de colágeno, esto rosita. Bien, entonces, ¿dónde se ubica principalmente? En todas las partes donde sea necesario combinar sostén con elasticidad, como lo es en el tejido subcutáneo debajo de la piel, la capa de tejido debajo de la dermis de la piel. ¿Cuáles son sus funciones principales? El de sostén, depósito de fluidos y sales. ¿Y cuál es la descripción y comentarios de este tipo de tejido? Bueno, las fibras producidas por fibroblastos celulares, estas fibras, son incrustadas en una matriz semifluida y mezclada con varias otras células. Estos tejidos conectivos siempre van a estar, como lo dice su nombre, conectando unos tejidos con otros, ¿vale? Luego tenemos el elástico, donde las ubicaciones principales de estas elásticas, bueno, son estructuras que se necesitan expandir y volver a su tamaño original, como cuál es el tejido pulmonar y las arterias grandes, ¿no?
¿Cuál es su función? Pues bueno, elasticidad, como lo dice su nombre, y pues son fibras elásticas ramificadas, intercaladas con fibroblastos, ¿no? Fibroblastos aquí y las fibras elásticas. Bien, luego tenemos el tejido adiposo, donde se ubica en la capa subcutánea debajo de la piel, en almohadillas alrededor de ciertos órganos también, órganos internos. ¿Cuáles son sus funciones? Almacenar alimentos, como les decía, almacenamos energía, aislar otros tipos de tejidos, sostener los órganos como las glándulas mamarias y los riñones. Estas células de grasa tienen forma de estrella al principio. Bueno, más bien así. Creo que más adelante tenemos algo así. Tenemos una imagen más detallada. Y aquí se van acumulando las gotitas de grasa. Hasta que producen células típicas en forma de anillo. Es decir, se van acumulando y entonces esta estrella va a formarse en forma de anillo. Ok, luego tenemos el cartílago. Y aquí, ¿dónde se ubica principalmente? Bueno, en esqueletos de soporte de tiburones y rayas, en extremos de los huesos de los mamíferos y otros vertebrados, y en anillos de sostén de las paredes de algunos tubos respiratorios, como la punta de la nariz o el oído externo, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, tener un sostén pero flexible. Y bueno, estas células son separadas entre sí por sustancia intercelular. Y las células ocupan lagunas. Y aquí tenemos las lagunas. Vamos a borrarlo aquí porque casi no se ve. La sustancia intercelular y los condrocitos. Las células. Luego tenemos el tejido conectivo denso. Aquí, ¿cuál es su principal ubicación? En los tendones, ligamentos y dermis de la piel. ¿Por qué? Porque funcionan como un sostén y también transmiten fuerza mecánica. Estas fibras de colágeno pueden estar dispuestas de manera regular o irregular. Aquí tenemos el núcleo de los fibroblastos y las fibras de colágeno. Núcleos, fibras. Y si nos damos cuenta, este acercamiento sí es un poco más próximo porque es a 25 micras, ¿no? Luego tenemos el conectivo reticular. Tenemos las fibras reticulares. ¿Y de qué sirve? Bueno, ¿dónde se encuentra? Como armazón del hígado, ganglios linfáticos y el vaso, ¿no? Órganos bastante blandos, por decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Cuál es la función? Bueno, de sostén. Y consta de fibras reticulares entrelazadas. Luego tenemos también el hueso. Y vemos aquí. ¿Dónde se ubica? Pues en la estructura esquelética en la mayoría de los vertebrados. Funciones: soporta y protege órganos internos, como por ejemplo también las costillas. Es un depósito de calcio y para músculos esqueléticos unidos a los huesos, brazos, piernas, etc. Y bueno, son osteocitos en lagunas, lagunas aquí, en el hueso compacto, lagunas incrustadas en laminillas, y en círculos concéntricos de la matriz que rodea canales javesianos, ¿no? Javesianos. Este es un canal javesiano. Más adelante vamos a ver qué es. Y vemos aquí, ¿no?
nuestras lagunas y las matrices. Y finalmente tenemos el de la sangre, el tejido conectivo de la sangre, que donde lo encontramos, bueno, dentro del corazón y vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Tenemos aquí nuestros glóbulos blancos de defensa y los rojos para transporte, ¿no? Que transportan oxígeno, nutrientes, desperdicios y otros materiales, y consta de células dispersas en sustancia intercelular fluida, en el plasma. Todo esto rosita es el plasma. Y vemos también, esta es un acercamiento mucho más, bueno, eso es más grande, ¿no? Estamos más cerca aquí. Ok. Bien, los tejidos entonces varían en los detalles de sus estructuras y sus funciones. Como vimos ahorita, son diferentes estructuras, diferentes incluso tamaños y funciones, ¿no? Pero todos estos terminan siendo tejidos conectivos. Por eso hablaba de que hay diferentes formas de clasificarlos, pero entre ellas es esta, ¿no? Por lo común, los tejidos conectivos contienen relativamente pocas células y estas están inmersas en una extensa sustancia intercelular consistente en fibras microscópicas en forma de hilos dispersas en una matriz. Es un gel ligero compuesto por polisacáridos, por eso habla aquí esta matriz, estas cositas blancas. Vamos a usar estas cositas blancas. Y están secretadas por las células. Las células de los distintos tipos de tejido conectivo difieren en su forma y estructura y también en los tipos de fibras y matrices que secretan. Si nos damos cuenta, son bastante diferentes, lo vuelvo a mencionar. Y la naturaleza y función de cada tipo de tejido conectivo las determinan en parte la estructura de estos tipos de células y también las propiedades de la sustancia intercelular. Dependiendo de qué propiedades tenga y cómo la forma de la célula es la función que va a tener la función. Ok. Hasta aquí vamos a llegar en esta ocasión. Porque lo demás es un poquito más largo. Y bueno, les agradezco su atención. Y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana. Buenas tardes.